Bueno, buenas tardes. En primer lugar, agradecerles su participación a este evento que realiza el IAEF y en primer lugar también agradecer a los auspiciantes, al IAEF Nacional y a OSDE que nos permiten realizar este tipo de charlas y hacerles llegar información de un especialista como es el licenciado Alejandro Trapé. En primer lugar, y antes de empezar esta charla, vamos a escuchar a Guillermo Sidotti, que es gerente de certificaciones internacionales del IAEF, que nos va a adelantar un poco qué es lo que se espera para este 2021. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias, Elena. Muchas gracias al Consejo Consultivo de Filial Cuyo por estos minutitos. Habitualmente en nuestras actividades pasamos algún aviso parroquial. En este caso, como decía Elena, queríamos contarles lo que tenemos previsto para el año 2021. Ya tenemos programados todos nuestros cursos. Recuerden que el programa de certificaciones es un programa de acreditaciones profesionales internacionales, donde aquellos que quieren dar un primer paso en lo que tiene que ver con inversiones, mercado de capitales, pueden sumarse al curso de asesor financiero certificado, donde van a tener un curso en febrero, otro en abril y otro en junio, disponible para todo el país, porque vamos a continuar por el momento con la modalidad virtual remota. Y luego, en el mes de agosto, aquellos que son profesionales y buscan un nivel de experto internacional en finanzas, con experiencia ya en temas financieros, tienen o van a tener disponible el Certified International Investment Analyst, que es como les dije, una certificación de experto global. Así que esta es un poco la idea y la novedad, y creo que muy importante, es que no solo los cursos van a ser virtuales remotos, sino que además estamos incorporando una plataforma integral de supervisión de examen con inteligencia artificial y proctoring humano también. Así que todo esto lo estamos haciendo gracias a todo el apoyo del equipo. Fue un año muy complicado para todos, como ustedes lo saben bien, y gracias al apoyo de todo nuestro equipo de trabajo logramos transformarnos, digamos, en virtuales. Y esperamos para el año 2022 tener una combinación de virtualidad y volver a la presencialidad, como hemos hecho hasta el año pasado en nuestras sedes, como es Cuyo, ¿no? Así que bueno, Elena, era simplemente... un último mensaje. Si les interesa, voy a dar una charla informativa del CIA el 15 de diciembre a las 18 horas, con esta modalidad, y los que les pueda interesar el AFC, voy a estar contándoles de qué se trata el programa el 17 de diciembre a las 18 horas, que van a ser un poco las dos últimas actividades de certificaciones. Así que bueno, era esto, Elena. Agradecerles de nuevo a todos los participantes estos minutitos. Y bueno, los voy a dejar con Alejandro, que entre otras cosas es docente del programa de certificaciones. Así que bueno, les mando un fuerte abrazo desde Buenos Aires. Gracias, Elena. Quedo como participante, escuchándolos. Un beso, un abrazo para todos. Gracias. Gracias, Guillermo. Bueno, agradecer a la gente que ya se va sumando y que se van incorporando a esta charla. Ahora le queremos dar la bienvenida al licenciado Alejandro Trapé, que es director del Centro de Investigaciones y Vinculación Económica de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Cuyo, quien va a darnos una charla. Les aclaro que las preguntas las pueden ir dejando en el chat y luego al finalizar la charla, Alejandro, las vamos a empezar a compartir y a que Alejandro pueda darnos una respuesta a las mismas. Así que les agradezco. Muy bien, muchas gracias, Elena, por la presentación, y como corresponde, agradecer en primer lugar al IAEF y a OSDE su participación y la invitación para poder darles esta charla y poder compartir con ustedes esta información que estamos viendo todos los días. No prometo desentrañar el misterio de la economía argentina, pero por lo menos sí dar algunas pautas para que el año no termine en una situación tan compleja de incertidumbre y podamos arrancar el 2021 conociendo un poco más lo que pasa en la economía del país. Lo primero que quiero decir antes de comenzar con la presentación
es que, como ustedes saben, esto no es una novedad, estamos navegando en un contexto de incertidumbre muy grande, muy profunda. Y tanto Argentina como el mundo. Pero lo que sucede es que esta incertidumbre se va prolongando con los meses, y no solamente se va prolongando, sino que se va agudizando, se va haciendo cada vez más grave la incertidumbre. Y esto no es normal. Decía un artículo de The Economist hace un par de semanas que es una incertidumbre solamente comparable con la que provocaron las guerras mundiales en su momento, y ahora la tenemos en el siglo XXI a partir de una situación que no bélica. Entonces, esta incertidumbre es la que dificulta cualquier tipo de pronóstico económico que podamos hacer, y también dificulta cualquier tipo de decisión económica que se tenga que tomar. Entonces, vamos, en ese contexto es donde vamos a comenzar, si ustedes me permiten, con la presentación, compartiendo la pantalla. Vamos a ver. Bueno, precisamente la charla que hoy vamos a compartir se llama Virus, Tensiones Económicas e Incertidumbre. O sea, la palabra incertidumbre está muy presente y va a estar presente prácticamente en todo lo que hagamos. Yo he organizado 3 temas para la charla, 2 que son relativamente cortos. El primero es el cauteloso optimismo con que se está moviendo el mundo. Ya les voy a contar por qué es optimismo y por qué es cauteloso. El segundo, referido ya a la economía argentina, cómo nos encontramos esperando el plan económico. Y el tercero, el más importante, digamos, es el que nos va a llevar más tiempo y le vamos a dedicar un poco más de atención, es las perspectivas económicas que tenemos para el 2021, porque eso justamente es lo que queremos reflejar en esta charla. Veamos en el mundo, cauteloso optimismo. Es decir, el mundo está más optimista que lo que estaba hace 6 meses, el mundo en general, pero hay, como decía al principio, bastante incertidumbre, o sea, bastantes situaciones que hacen que ese optimismo se modere y no sea tampoco un optimismo normal de salida de cualquier otra crisis. Si ustedes observan las proyecciones económicas que hizo hace un mes el Fondo Monetario Internacional, no hace falta que miremos cada numerito, pero en forma genérica, uno puede entender allí que el año 2020 resulta recesivo para todos los países del mundo, es decir, casi todos, porque China es el único que mantiene una tasa de crecimiento positiva, y el año 2021 comienza a recuperar. Y acá hay un supuesto muy importante que hacen en general todas estas proyecciones y estos organismos internacionales, y que voy a hacer yo también en esta charla. Y este supuesto tan importante es que la pandemia cede en el año 2021, es decir, que se empieza a derrotar el virus. No definitivamente, pero que de alguna manera alguna de las vacunas comienza a tener importancia y comienza a tener efecto. Y esto hace que la situación de aislamiento remita, que la situación de aislamiento no sea tan intensa y la actividad económica se pueda mover un poco más. Entonces, como ustedes ven, en el año 2021, lo que se observa es que hay una recuperación, pero esa recuperación en general, para todos los países que ustedes tienen ahí, no alcanza para recuperar todo lo que se perdió en el 2020. La mayoría de los países, según las mismas proyecciones, con el mismo supuesto respecto de la pandemia, alcanzarían ese nivel y algunos lo pasarían en el año 2022. Ya vamos a ver cómo es para el caso argentino. Entonces, el mundo está optimista en el sentido de que vamos a ir derrotando a la pandemia, pero se enfrentan ciertos riesgos que hay que considerar, sobre todo para el año 2021, que es el que tenemos encima prácticamente. Hay riesgo de índole sanitaria, riesgo de índole política y riesgo de índole económica. Los riesgos de índole sanitaria son básicamente 3. ¿Cómo están evolucionando los contagios en el hemisferio norte en este momento? Porque eso es una pauta de lo que nos puede pasar en el hemisferio sur a partir del mes de marzo. Ya sabemos que algunos países en el hemisferio norte la están pasando peor que en la primera ola de pandemia, otros la están pasando un poco mejor, pero hay que tener en cuenta que ya todos la deberían estar pasando mejor, porque en realidad ya saben de qué se trata. Cuando esto llegó hace un año no sabían de qué se trataba, ahora sí saben de qué se trata, entonces no tendrían que estar tan comprometidos como están. Eso ya nos dice algo y nos pone en alerta.
El segundo punto es que la curva global, es decir, la curva de todos los contagios del mundo, sigue subiendo. Es decir, no ha dejado de subir. Si bien van cambiando los contagios de hemisferio a partir de que se van intercambiando las estaciones, la curva global sigue subiendo. Y la vacuna, el tercer elemento, está con un gran signo de pregunta. Es decir, tenemos 3 vacunas dando vuelta que probablemente sean efectivas, no sabemos los efectos colaterales, no sabemos cómo se van a distribuir, no sabemos entre países cómo se van a distribuir, dentro de los países cómo se van a distribuir, cómo se van a producir masivamente. O sea, todas esas cosas son importantes. No es cuestión nada más que descubrir la vacuna, que ya es todo un tema, sino que después viene una etapa de producción y distribución que va a generar problemas sanitarios adicionales. Los riesgos económicos que enfrenta el mundo en el 2021 son, en primer lugar, la famosa curva W. La curva W es la que implicaría una segunda caída, ¿no es cierto? Que en el 2021 no vaya para arriba el mundo, sino que tenga otra vez caída, entonces se dibujaría en el gráfico de crecimiento de la actividad, en vez de una V corta, una W, o sea, una V y otra V. Este es un gran temor, porque normalmente en materia de crecimiento económico las curvas W son muy temidas porque la segunda V es muchas veces más dificultosa que la primera. ¿Por qué? Porque la segunda V toma al mundo, si bien lo toma en el aspecto sanitario más prevenido, en el aspecto económico lo toma más frágil, porque ha sufrido ya una recesión. Las empresas están endeudadas, los gobiernos están endeudados, hay alto desempleo, es decir, sobre eso viene otra ola de pandemia y otra ola de aislamiento, entonces puede ser más catastrófico todavía. Otro riesgo importante son los proteccionismos, que son los que se han ido dando normalmente en los conflictos bélicos, como decía recién. Ahora prácticamente el proteccionismo lo ha dado el virus, es decir, al limitar los movimientos entre países, ha dado el proteccionismo como una especie de paraguas, pero sí, cuando la economía empiece a reactivarse, la economía de todos los países, no podemos esperar que el comercio mundial se reactive de la misma manera, por temas de contagio, por temas de regenerar cadenas de pago, etc. Entonces es probable que tarde un poco más. Y cuando el comercio mundial tarda en recuperarse, el mundo, su economía, tarda en recuperarse. Y el tercer elemento económico, del cual prácticamente nadie habla, se ha visto muy poco, es esta asociación económica integral regional que han conformado los países de Oriente. China, India, todos los demás, India no ha entrado todavía, China, Japón, Tailandia, Singapur, Corea, Hong Kong, y además Australia y Nueva Zelanda. Una asociación que vendría siendo una especie, pensemos, de Mercosur mucho más grande, que tiene el 35% del PBI mundial y casi el 40% de la población mundial. O sea que es una asociación que se ha creado silenciosamente, apenas salió en los diarios, en un pequeño artículo, pero que va a dar que hablar seguramente en el futuro y hay que ver cómo empieza a marchar en el año 2021. Y por último, los riesgos políticos. Las tensiones con China, no solamente derivadas de los Estados Unidos, sino las tensiones que el mundo tiene con China. Es decir, pensando si le va a reclamar a China por este tema del virus o no, si le va a pedir indemnización por este tema del virus o no, y esas tensiones van a empezar a aflorar si la pandemia disminuye. Y por último, el avance de los populismos, de derecha y de izquierda, en el mundo. Ahora, bueno, como ustedes saben, el populismo en general sufrió una fuerte derrota en Estados Unidos, donde Trump tiene que abandonar el poder. Pero los populismos tienen como en este momento el campo abonado para crecer, porque el populismo normalmente es el que dialoga con el pueblo y no dialoga con los políticos, o sea, se saltea a los políticos para llegar al pueblo y trata de generar esta sensación de división en las sociedades, ellos y nosotros, los de afuera y los de adentro, el mundo y nosotros. Y bueno, este mundo tan convulsionado que estamos viviendo es un campo para el desarrollo de los populismos. Entonces, juntando estos 3 riesgos, uno se da cuenta por qué el mundo tiene algún optimismo, pero es muy cauteloso. Y en este mar es donde tiene que navegar la Argentina, ¿no es cierto? En este mar incierto todavía, convulsionado, es donde tiene que navegar la Argentina.
Vamos al primer punto entonces de la Argentina, que es un punto muy cortito porque no quiero hacer el foco en esto, sino en las proyecciones. Pero tengo que decir algo de esto, necesariamente. Estamos esperando el plan económico. El plan económico todavía no existe. Existen retazos de plan económico, medidas sueltas, existen políticas económicas, pero sueltas, inconexas, incoherentes. Los funcionarios del gobierno se pelean entre ellos, el presidente del Banco Central dice una cosa, el ministro de Economía dice otra cosa, el presidente de la Nación un día avala al presidente del Banco Central, otro día avala al ministro de Economía. Esta cuestión no es buena desde ningún punto de vista porque, además de la incertidumbre natural que ha generado la pandemia, se nos agrega la incertidumbre que genera esta política errática en la Argentina. Ustedes vieron, sabrán los que más o menos conocen algo de la historia argentina, que siempre que ocurre algo malo en el mundo, ¿cierto? Siempre que está pasando algo malo, una recesión, una inflación como en los años 70, se dice, sí, a todo el mundo le va mal, pero a Argentina le va peor. Porque Argentina tiene, y porque nosotros tenemos algunos problemas internos, y efectivamente, siempre tenemos algún problema interno que agregar, entonces siempre nos va peor. Y en este momento tenemos una incertidumbre grande, no solo por lo de afuera, sino también por lo de adentro. El mismo presidente en algún momento dijo que a él no le gustan los planes económicos, que él no es proclive a los planes económicos, pero después empezaron a salir medidas sueltas, como decía, que no tienen gran coherencia, y yo diría que el que ha tomado la manija, por decirlo así, en este momento, hace un mes prácticamente, es el ministro Martín Guzmán, que es el único ministro que más o menos está haciendo las cosas ordenadamente, pero que no tiene todavía el poder político para trascender al presidente y poder decir, este es el plan. Si hay un plan o no hay un plan, no lo sé, porque en realidad como hay a veces contradicciones entre las medidas, es difícil pensar que esto todo venga de una sola línea de pensamiento que tenga, como tienen los planes económicos, objetivos, instrumentos, resultados, etc. Entonces, estamos esperando, y como lo estamos esperando, yo no voy a hacer un análisis de las medidas sueltas que andan dando vueltas. Yo solamente lo que quiero hacer es una reflexión acerca de qué deberíamos esperar nosotros de un plan que consideráramos serio. O sea, un plan que estuviera diseñado para que Argentina entre en una senda de crecimiento sostenido los próximos años. Entonces, ¿para qué hago esta pequeña lista que voy a hacer acá? Para que ustedes, cuando les presenten el plan o cuando el gobierno empiece a dibujar un plan o a lanzar un plan, vean si estos aspectos que estoy poniendo acá o que voy a poner acá están o no están contemplados. Porque estos son como los aspectos que hay que contemplar sí o sí para que el plan sea serio y tenga sentido. El primer aspecto es cómo se va a cerrar la brecha fiscal. Ustedes saben que cuando asumió Alberto Fernández, el déficit fiscal era, para redondear, 2 puntos del PBI. Ahora, con el problema de la pandemia y el aumento del gasto público, la caída de la recaudación, vamos a cerrar este año con casi 8 puntos del PBI. ¿Cómo se va a cerrar esa brecha? Porque cualquier acuerdo con el Fondo Monetario va a tener que tener una proyección de cómo se va a cerrar esa brecha. Se van a bajar los gastos, cuáles, se van a aumentar los impuestos, cuáles, cómo, cuándo. Es decir, ¿cómo se hace para volver al -2 o al -1? Y pensar otra vez en sostenibilidad de la deuda que acabamos de reestructurar. Porque entonces ya con -8 no vamos a poder pagar ni siquiera dentro de 3 años. Entonces, hay que tener una visión de cómo se va a ordenar la parte fiscal. La segunda cuestión que tendría que contemplar el plan, y a la que ustedes tienen que estar atentos, es que el gobierno nos diga cómo va a absorber todo el dinero que ha emitido, enseguida miramos algún numerito, sin que eso le haga subir las tasas de interés o tenga que asumir más deuda hot, deuda caliente, digamos. Ya les voy a contar de qué se trata eso, pero deuda difícil, como son las LELIQs. Entonces, ¿cómo hacer para retirar base monetaria que no sea por la vía sencilla de las LELIQs? ¿Cómo van a hacer? La tercera cuestión es cómo van a sanear el balance del Banco Central. El gobierno de Macri dejó un Banco Central bastante ordenado. Lo que pasa es que eso, bueno, no se ve, pero dejó un Banco Central con
bastantes reservas, había desarmado la bomba de las Levax en aquel momento, es decir que el balance estaba prolijo. Ahora el balance está otra vez muy desprolijo. Se han caído las reservas, se ha aumentado mucho la base monetaria, se han colocado muchos pasivos hot, como decimos allí. Es decir, está muy desprolijo porque los activos son débiles y los pasivos son urgentes. Entonces, en cualquier empresa donde uno tiene activos débiles y pasivos urgentes o de corto plazo, puede tener problemas. ¿Cómo se va a sanear eso? El cuarto punto es cómo va a atacar la inflación y restaurar la confianza de los argentinos en la moneda. Es decir, cómo va a ser para estabilizar la demanda de dinero frente a las expectativas de devaluación y las expectativas de inflación que están tan arraigadas en la población. Para poder frenar la inflación en Argentina, no solamente hay que frenar la emisión, hay que estabilizar la demanda de dinero, porque yo puedo frenar la emisión, como le pasó a Macri, emisión cero, pero si se me cae la demanda de dinero, igual se me genera un exceso de oferta de dinero en el mercado y eso presiona sobre la inflación, naturalmente. O sea que la inflación no es solo una cuestión de emisión, es una cuestión de emisión por encima de lo que quiere la demanda de dinero. Entonces, ¿cómo estabilizarla? Es un problema grave porque la demanda de dinero viene a los altos hace 50 años en la Argentina. Entonces, estabilizarla requiere de un programa muy serio y creo que allí está uno de los puntos más difíciles de resolver. Y finalmente, ¿cómo va a desarmar el esquema de cepos y cómo va a emprolijar el sistema cambiario? ¿Por qué? Porque con cepos y con este sistema cambiario coexistiendo no se puede crecer. No podemos tener inversión extranjera. ¿Quién va a venir a poner el dinero a la Argentina si después no se lo dejan llevar? Es decir, es natural que no va a haber inversión. Entonces, si no desarmamos el sistema de cepos y no emprolijamos el sistema de 9 tipos de cambio que tenemos, entonces el crecimiento va a ser bastante difícil en la Argentina en los próximos años. Algunas señales se están viendo, sueltas, como les decía recién, sueltas, y en general el que las está dando es el ministro de Economía. Algunas señales, pero la pregunta es si se van a consolidar. Es decir, si dentro de la coalición gobernante, el ministro de Economía tiene la fuerza para consolidar un plan que tiene mucho de ortodoxo, es decir, que tiene mucho de diferente del pensamiento genérico de esta coalición gobernante. Tiene ajuste fiscal, tiene ajuste monetario, tiene suba en tarifas, es decir, con esa pinta ortodoxa que tiene el plan, ¿se lo va a poder vender al presidente en un año eleccionario como el que viene? ¿Y el presidente lo va a querer aplicar en un año de elecciones como el que viene? Bueno, esta es la gran duda respecto de si vamos a tener o no un plan, pero por lo menos yo quería dejarles estos puntos para que ustedes reflexionen cuando vean un plan económico y un plan económico emitido por este gobierno y vean si realmente estos problemas están resueltos. Si no están resueltos o no están contemplados, el plan no va a servir, porque se quema la cocina si esto no está contemplado. Estos son cuestiones de corto plazo. La cocina se incendia y el crecimiento se posterga de nuevo. Bueno, dicho esto, el último punto. ¿Qué va a pasar en Argentina en el año 2021? En materia de crecimiento, de empleo, de inflación, del dólar, y luego terminaremos con un pequeño diagrama FODA para la Argentina en 2021. Por supuesto, de nuevo, repito que estas son proyecciones en un marco de incertidumbre que suponen que la pandemia va a ceder el año que viene, que vamos a tener menos problemas de aislamiento el año que viene. Si eso no ocurre, por supuesto que hay que rearmar toda esta perspectiva. ¿Cómo vamos en materia de crecimiento? ¿Qué va a pasar en materia de crecimiento? Yo acá tengo 3 estimaciones para la Argentina del REM del Banco Central, es decir, del relevamiento de expectativas de mercado, que son básicamente economistas argentinos e instituciones que se dedican a hacer proyecciones económicas, del Fondo Monetario y de la CEPAL. Y si ustedes las observan para el año 2020, bueno, todas están más o menos en línea, más o menos entre 11 y 12% de caída. Y para el año 2021 también están en línea,
el Fondo Monetario un poquito más optimista, los argentinos un poquito más pesimistas, pero están en línea entre 4 y 5 puntos. Y para el año 2022, CEPAL todavía no ha hecho estimación, pero hay 2,5, o sea, frena el crecimiento. Atención con eso. Si uno lo mira de esta manera, se decepciona un poco porque se da cuenta de que los crecimientos de 2021 y 2022 son rebote, nada más, y que no alcanzan al 2019. O sea que Alberto Fernández está condenado a terminar su gobierno con un nivel de producción real más bajo que el que asumió. Entonces ya esto es una situación compleja para el gobierno. Y observemos este gráfico. Este gráfico lo que hace es mostrarnos distintos países que tienen ustedes allá abajo, ¿no es cierto? Tenemos Argentina como la línea azul, pero después tenemos Brasil, Chile, Alemania, Japón, México, Estados Unidos y Uruguay. Es decir, quise tomar latinoamericanos, desarrollados, como para mirar un poco la mezcla. Fíjense, la mayoría de estos países, todos hacen una especie de V corta, pero la mayoría, a partir del año 2021, ya están retomando el punto de inicio, estos son índices, el punto de inicio, de 2021, 2022 ya lo pasan para arriba, pero Argentina no. Y fíjense de nuevo que Argentina es al que peor le fue, según esto, y el que más lento se va a recuperar, como yo decía recién. Pero siempre nosotros, los peores alumnos, siempre los peores alumnos, siempre que hay un problema, Argentina es el que más lo sufre. Siempre que hay una recesión, más se sufre en Argentina. ¿Por qué pasa que Argentina cayó tanto? Es uno de los que más ha caído en el año 2020 y le va a costar tanto salir. Básicamente esta pregunta tiene 3 respuestas. Primero, porque Argentina cuando empezó la pandemia era un paciente de riesgo. Es decir, las condiciones de entrada de la Argentina en la pandemia eran peores al resto. Entraba con 10 años de recesión, con la segunda inflación más alta del mundo, es decir, no entraba bien posicionado. Empezó a llover y Argentina no tenía paraguas todavía. Entonces, esa entrada ya es un problema para después la evolución dentro de la pandemia. La segunda cuestión es que Argentina tiene cepos muy fuertes, cepos que impiden su vínculo fluido con el resto del mundo. El mundo, los países del mundo en general no están tan cerrados como Argentina. Argentina ya estaba cerrada antes de la pandemia, es decir, que entra con una situación de cierre de su economía difícil y la profundiza durante la pandemia. Y el tercer elemento tiene que ver con lo que decíamos recién. Los argentinos tenemos una fuerte desconfianza en nuestra moneda y nos falta un plan económico. Piensen que la desconfianza en la moneda es una de las cosas más graves que le puede pasar a una economía, porque es desconfiar de un elemento que tenemos que usar. O sea, no podemos dejar de usar la moneda, no podemos dejar de usar el peso, no podemos pagar los impuestos en dólares, pagar los salarios en reales, hay que usar el peso. Esto es como decir, tengo que hacer un viaje de larga distancia en un auto en el que no confío. En el auto que no tiene frenos, que no sé si la caja de cambios anda bien, y lo tengo que hacer porque no tengo otro. Entonces, este es el problema de la desconfianza en la moneda y por eso es tan grave en una economía, que la gente no confíe en su propia moneda, porque la tiene que usar. Entonces, debería restaurarse la confianza en esa moneda, pero bueno, ya conocemos la historia argentina. Entonces, estos 3 elementos han hecho que a Argentina le vaya peor que al resto del mundo. Si ustedes se tomaran el trabajo de analizar los 200 países que hay en el mundo, uno por uno, y trataran de ver si en alguno de ellos se repiten estas 3 condiciones, no hay ninguno. Es decir, en ese sentido Argentina es el que peor entra en la pandemia, porque algunos pueden tener una de estas condiciones, pero las 3 juntas no las tiene ninguno. Entonces, esta es la explicación de por qué vamos más para atrás y salimos más lentamente. ¿Cómo le va a ir al empleo? Uno debería pensar, así en principio, que al empleo le va según cómo le vaya al nivel de actividad. Que la recuperación del nivel de actividad tiene que empujar a la recuperación del empleo. Pero entonces acá ya tenemos una mala noticia, porque la recuperación de la actividad va a ser lenta. Entonces seguro que la del empleo va a ser lenta también.
Segundo, hay una vieja ley económica que planteó un economista que se llamaba Arthur Occum, que decía que el empleo se mueve al compás de la actividad o de la producción, pero se mueve más lento, o sea, se mueve después. Primero se mueve la actividad y una vez que se consolida ese movimiento de la actividad, empieza a moverse el empleo. Entonces, yo reflexioné respecto de qué factores están a favor y qué factores están en contra de que se recupere el empleo en la Argentina. Y a favor tenemos que actividades que estaban suspendidas comienzan a volver, o sea, comienzan a aparecer nuevamente. Por ejemplo, la gastronómica. La actividad gastronómica, supongamos, los mozos que trabajaban en un restaurante antes no estaban trabajando, ahora van a volver a trabajar. Es decir, que hay empleo que se recupera porque la actividad vuelve a poder desarrollarse. También el hecho de que los salarios estén atrasados respecto del año 2019, o sea que la caída, que el aumento de precios de 2019 y de 2020 no se haya reflejado en los salarios, ha hecho que el salario real se caiga. Y eso termina siendo una ventaja para recuperar el empleo, para que vuelvan a contratar a las personas, por supuesto, a un salario bajo, pero por lo menos para que recuperen el empleo. Frente a de esos dos factores que están a favor de la recuperación del empleo, tenemos unos cuantos que están jugándole en contra a la recuperación del empleo. ¿Cuáles son? El primero es la incertidumbre, sobre todo el problema de la W. Porque si a mí me están diciendo que va a haber una W, ahora que yo empiezo a repuntar, todavía no voy a contratar. Porque se va a venir la W, voy a tener un problema dentro de unos meses. Entonces, ¿qué voy a pensar naturalmente como empresario argentino? Bueno, esperemos a ver si la W ocurre o no ocurre, y si no ocurre, mejor me decidiré a contratar en el segundo semestre del año que viene, por ejemplo. Y si ocurre, bueno, ahí tenemos problemas porque se prolongará más la contratación. Pero el solo hecho de que la W esté, digamos, rondando, hace que la decisión de empleo sea más difícil y que si se hace, se haga bajo la forma de un empleo informal, o sea, un empleo que no tiene protección social, que no tiene obra social, etc. Entonces, probablemente veamos repunte del empleo informal, pero como en Argentina es bastante fácil, entre comillas, emplear en forma informal, probablemente esa sea una contra para que prospere el empleo formal. Los protocolos de seguridad van a hacer también que la contratación no sea tan rápida, porque tampoco se puede colocar tanta gente dentro de un mismo lugar. Vuelvo al ejemplo del bar o del restaurante. Todos los mozos que teníamos antes ahora nos van a hacer falta menos, porque si están los protocolos de distanciamiento, tenemos menos mesas, necesitamos menos mozos que las atiendan, o sea que naturalmente eso hace que el requerimiento de mano de obra, como justamente la mano de obra al concurrir al local donde tiene que trabajar es donde se junta, y eso es lo que no se quiere, se los quiere separar a la gente, entonces ahí tenemos un problema para que prospere el empleo y el empresario en general se ve atentado a sustituir el empleo por otro tipo de recurso u otro tipo de factor productivo. Y por último, el resultado de las paritarias. Este sí que va a ser un tema del año 2021. El resultado de las paritarias, porque también el empleador, si en este momento tiene gente que ha despedido, que no está trabajando, naturalmente otra vez va a decir, bueno, vamos a esperar a ver cómo cierra la paritaria. Porque en las paritarias están pidiendo desde 28% de recomposición nominal en el salario hasta 72% de recomposición nominal en el salario. Y uno puede decir, bueno, pero eso es justo porque se ha perdido poder de compra. Sí, es justo, pero no sé si el empresario lo puede pagar con los problemas que ha sufrido de 6 meses de tener su actividad parada. Entonces, es justo, pero no sé si es posible. Entonces, en el combo, cuando se miran todos estos factores que van a favor y en contra de la recuperación del empleo, yo creo que pesan más los que van en contra. Y por lo tanto, la recuperación del empleo va a ser difícil. Y si hay recuperación, va a ser del empleo informal. Y siempre cuando el empleo sufre o tarda en recuperarse,
esto significa que hay muchas personas que tienen un salario más bajo o no tienen salario. Y esto significa que el consumo va a caer, que la demanda agregada va a caer y que entonces la recesión va a ser bastante más difícil de superar. De manera que se asocia esta con la anterior de crecimiento. La otra variable que siempre nos interesa a los argentinos, la inflación. ¿Qué va a pasar con la inflación el año que viene? Ustedes habrán escuchado que la inflación de este año va a terminar, algunos dicen 35, otros dicen 37, 40, el rango es 35, 40 más o menos, ya yo enseguida voy a poner la que yo pienso que va a terminar el 2020, pero se está pensando que el año que viene va a haber una inflación más alta. Entonces uno dice, ¿por qué más alta? Si en el mundo están pensando que la inflación del año que viene, casi todos los países va a ser más baja, porque en realidad tienen un problema recesivo, se están enfriando las economías. ¿Cómo que en Argentina va a ser más alta? ¿Por qué motivo? ¿Por qué siempre al contrario de lo que pasa en el mundo? Bueno, vamos a ver por qué. Yo espero que la inflación sea más alta el año que viene de lo que está siendo este año. Esa es una comparación de la inflación es la línea punteada, inflación está anualizada, ¿no es cierto?, de los últimos 2 años, desde 2019 hasta noviembre, hasta este mes que terminó, y también del crecimiento de la cantidad de dinero, de la base monetaria y del M2, otra forma de medir los agregados monetarios. Esas son tasas de crecimiento, en todos los casos, anualizadas. Cuando uno estudia economía, le enseñan que la cantidad de dinero, el crecimiento de la cantidad de dinero y la inflación tienen una relación, que no es perfecta, no es inmediata, pero que a largo plazo existe y que a largo plazo las dos variables se mueven más o menos en la misma magnitud. O sea, si yo emito el 20% de la base monetaria, voy a tener más o menos el 20% de inflación. Nosotros acá, cuando vemos este gráfico, decimos, no, eso no pasó, porque en realidad, cuando era Macri presidente todavía, había más inflación que emisión. ¿Ven? La inflación más alta que la emisión. Lo que decía recién, se caía la demanda de dinero, ese era el problema de la inflación. No era un problema de emisión, no era un problema de oferta, era un problema de demanda. ¿Y ahora qué pasa? Ahora tenemos más emisión que inflación. Es decir, se está emitiendo y no se refleja eso en la inflación. ¿Por qué no se refleja en inflación? Ahora vamos a ver por qué, pero lo cierto es que estamos teniendo una emisión de 70 o 80 puntos de la base monetaria, crecimiento 70, 80 puntos, mientras que la inflación estamos pensando en 38%. Entonces, algo pasa ahí. En algún momento, la curva punteada tiene que ir a buscar a las otras dos, cuando pasa cierto tiempo. Por eso estoy pensando que esa brecha es inflación retenida. O sea, es inflación que está dando vuelta, pero que todavía no puede manifestarse. ¿Por qué no puede manifestarse? Porque los consumidores no pueden manifestar todo el gasto que tienen, porque no todas las actividades están funcionando como deben funcionar por el problema del aislamiento. Entonces, hay inflación que está retenida porque no se puede manifestar el gasto y hay inflación que está retenida porque hay precios muy importantes de la economía que están regulados. No son las tarifas, las naftas, el transporte. Están regulados, está pisado el precio. Entonces, cuando uno mira el índice de precio es una mezcla de todo eso. Es una mezcla de lo que se puede hacer a medias y lo que está regulado. Entonces, cuando uno desarma ese índice de precios, fíjense, desarmemos el índice de precios o la tasa de inflación, ¿no es cierto?, mensual. La que ustedes ven como barra celeste es la que sale como inflación de todos los meses, ¿no? La que se publica todos los meses como la inflación del mes. Esa inflación es un promedio ponderado de las otras tres líneas, de los precios libres sin aislamiento, o sea, por ejemplo, los precios de los alimentos, de los precios con aislamiento, por ejemplo, el precio del cine, que no se puede ir, y de los precios regulados. Entonces, claramente, los precios libres sin aislamiento hace rato que están por arriba del 4. Hace rato. Los otros los están tirando para abajo. Pero ahora, si nosotros liberamos el aislamiento y además el gobierno piensa en ajustar los precios regulados, las tarifas, y bueno, la inflación se va a ir para arriba. Se va a ir para arriba porque va a empezar a hacerse fuerte
el gráfico anterior esa relación que tiene con la emisión de dinero. Va a empezar a blanquearse eso. Si miramos lo que ha pasado en los últimos 10 meses, o sea, desde enero hasta octubre del año 2020, el nivel general de inflación ha sido 28,6. Pero, fíjense los libres, casi 50. Mientras que los regulados, 20. Claro, el 28,6 es un promedio ponderado, pero uno tiene que preguntarse si estas dos barras que están, o sea, la segunda y la tercera, van a permanecer ahí. Y por lo visto, no van a permanecer ahí. Es decir, que la inflación por el momento es baja porque la están tirando hacia abajo los precios regulados y los precios de actividades que no pueden desarrollarse plenamente. Entonces, cuando uno mira 2021, vemos varios factores que jugarían para que la inflación vaya otra vez para arriba. ¿Cuáles serían? Primero, el ajuste tarifario, que ya se está hablando, se está postergando, se quiere hacer caer después de las fiestas, después otros dicen que lo van a pasar a marzo, va a haber ajuste tarifario. El ajuste salarial, del que hablábamos recién, las paritarias, el crecimiento de la masa monetaria, es decir, la masa monetaria ya vamos a mirar enseguida cuánto ha crecido, pero normalmente el mes de diciembre es el mes en que más crece la masa monetaria, o sea que todavía estamos esperando eso. La reactivación, que es la que va a hacer crecer los precios que han estado más quietitos por el aislamiento, y lo que pase con el tipo de cambio, que es el último punto que vamos a ver enseguida, que puede también traer un poco más de inflación. Es decir, que la inflación está hackeada por todos lados. Cuando uno mira, perdón que vuelva, cuando uno mira todos los que serían esas palabras escritas en rojo, todos los que serían, llamémosle, argumentos de la inflación o determinantes de la inflación, están todos jugando en contra. Están todos jugando en contra, ninguno va a jugar frenando a la inflación, salvo que el freno venga de una fuerte contención monetaria, que no creo que sea lo que está dispuesto a hacer este gobierno. Proyección del dólar, última variable. Tenemos un sistema cambiario muy complejo en Argentina. Hemos sabido tenerlo muchas veces, pero ahora tenemos un sistema cambiario particularmente complejo que está compuesto por tipos de cambio múltiples, más cepos en los canales comerciales, más cepos en los canales financieros, canales digo que vinculan a la Argentina con el resto del mundo, más el manejo de tasas de interés que siempre ensucia el sistema cambiario, más las manos amigas a las cuales el gobierno obliga a vender dólares todos los días para que no suba, más la escasez de reservas. Es decir, todo ese combo es nuestro sistema cambiario hoy. ¿Cuáles son los objetivos del gobierno? Bueno, yo creo que para 2021 tiene uno solo, que es ese, reducir la brecha. El tema es cómo la va a reducir, si bajando el techo o subiendo el piso. Pero reducir la brecha porque con esa brecha no se puede crecer. Y el de más mediano plazo, que seguramente irá hacia el 2022 por lo menos, retirar los cepos. Yo creo, entre paréntesis, y ya lo vamos a demostrar en el último punto, en la próxima filmina, que hoy retirar los cepos sería suicida. Hoy no se pueden retirar los cepos. O sea, en el contexto de desconfianza que tiene la Argentina, no se pueden retirar los cepos. Y si no se pueden retirar los cepos, no se puede crecer. La pregunta es entonces, ¿es posible hacer esto? Yo creo que es muy difícil. Reducir la brecha tal vez sí, me inclino más por la devaluación que por la baja del tipo de cambio informal. ¿Y sacar los cepos? No. Este año 2021 no se va a poder sacar los cepos, va a ser muy difícil que el gobierno acepte sacar los cepos en general. Ahora están hablando de reducir el 35% del dólar ahorro, o sea, el segundo impuesto que tiene el dólar ahorro, no el primero, acuérdense que tiene uno de 30 y otro de 35. De quitar el del 35, pero eso es casi cosmética, digamos, es muy poquito, no está realmente sacando los cepos. Miremos algunos números para darnos cuenta qué puede pasar con el dólar el año que viene, porque se habla mucho de la devaluación, ¿no es cierto? Bueno, ¿va a haber devaluación el año que viene o no va a haber devaluación el año que viene? Vamos a ver. El primer gráfico interesante, no, los voy a pasar rápido estos gráficos, después ustedes los pueden recibir en la presentación, es simplemente para darles una idea de dónde estamos parados respecto de si nuestro tipo de cambio oficial, 87 pesos, tiene sentido o no tiene sentido o hay que cambiarlo.
Las reservas brutas disponibles, perdón, las reservas netas disponibles del Banco Central, que se calcula, bueno, deduciendo de las reservas brutas una cantidad de ítems, que son reservas que tiene pero no puede disponer el Banco Central, las brutas están más o menos en 40.000 millones, pero las netas están casi en cero, las netas disponibles, 2.000 y pico. O sea, poquísimas reservas cuando en realidad la defensa de un sistema de tipo de cambio fijo se basa en las reservas que tenés. La segunda cuestión es la divergencia entre el tipo de cambio implícito y el nominal. El implícito no es el blue, la rayita punteada. No es el blue. El implícito es la cantidad de dinero que hay sobre las reservas. Y sobre las reservas brutas, lo he calculado acá. Cantidad de dinero que hay, liquidez amplia, base monetaria más pasivos hot, sobre las reservas brutas. Y fíjense la enorme diferencia que hay. El implícito es una aproximación del que debería ser el verdadero tipo de cambio si fuera libre. Una aproximación nada más. Pero fíjense la diferencia que hay. Entonces esto ya nos está dando una idea que está descolocado el tipo de cambio oficial. La tercera cuestión es esto de los pasivos HOTS. Los pasivos HOTS son las LEVAX, las LELIQ y los PASES, que son pasivos de corto plazo que tiene el Banco Central, o sea, deuda de corto plazo que ha emitido a alta tasa de interés y que la renueva todas las semanas o todos los meses. O sea, tiene que tener a la gente con ganas de renovársela. Para eso tiene que pagar una tasa de interés alta. Entonces, fíjense que con relación a la base monetaria, el otro elemento importante en el pasivo del Banco Central, estos pasivos HOT son más que la base monetaria. O sea, tenemos otra base monetaria en esos pasivos. ¿Qué significa? Eso es base monetaria retenida. Se ha emitido y se ha absorbido de nuevo con pasivo HOT. Pero si cuando vos querés renovar, hacer el rollover del pasivo, la población, la gente no te lo acepta, tenés que emitir para pagar las LELIQ. Y ahí se blanquea la emisión. O sea que no solo hay inflación retenida, sino que hay emisión retenida a través de los pasivos HOT. Se van haciendo una idea de cuál es la bomba de tiempo que hay en el balance del Banco Central en este momento, que era lo que había desarmado Macri en su momento. Entonces, cuando uno dice, pero el dólar se fue a 196 y ahora bajó a 150, es que las condiciones, fíjense, no cambiaron mucho, ni cuando se fue a 196 ni cuando bajó a 150. Es decir, estamos hablando de esta última parte donde se siguió ampliando esta brecha, de esta parte en donde se siguieron cayendo las reservas y esto donde ya el pasivo HOT era 100% de la base monetaria, o sea, era otra base monetaria. Fue simplemente un overshooting, como dicen los economistas, un hipo que hizo el mercado, una burbuja que hizo el mercado y que ahora la está corrigiendo. Y supongamos que el dólar se quede en 150, el dólar blue, bueno, la brecha sigue siendo enorme. Es decir, ha tocado como un piso rocoso, el blue, que no puede perforar y la brecha sigue siendo enorme. Esto es difícil de resolver en el corto plazo, esta brecha. Yo decía, es el objetivo del gobierno para 2021. Difícil de resolver en el corto plazo. Si no empeora estos números, si no empeoran estos gráficos, o sea, si las reservas no se van a negativo, si esta brecha entre los tipos de cambio no se agranda mucho más, y si este rayita no sigue subiendo mucho más, puede sostenerse la Argentina con brecha, puede convivir con brecha, no va a crecer, pero puede convivir con brecha todo el año 2021, todo el año 2022. Pero si estos numeritos empeoran, la devaluación se viene. O sea que estos numeritos hay que seguirlos semana por semana, día por día, sintonía bien fina de estos numeritos, porque son los que nos pueden dar la pauta de qué va a pasar con la devaluación en el futuro. Y por último, para cerrar el tema del dólar. Yo normalmente calculo estos dos indicadores de presión cambiaria. Son dos indicadores que, bueno, son complejos de calcular, tienen varias variables metidas, pero yo les digo nada más qué significan. Cuando estos dos indicadores están por encima de 1, del valor 1, empieza a haber presión cambiaria. Y a medida que se van más lejos, hay más presión cambiaria. Fíjense cómo recibió el gobierno Macri con los dos indicadores. Uno en 3,5 y el otro estaba como en 18. Lo corté ahí el gráfico porque si no, no me dejaba ver esta evolución. Ahí lo recibió, ahí lo entregó Macri.
Esto no se ve, digamos, la gente no lo vio, no lo veía en el momento, pero fíjense el enorme esfuerzo que hizo el gobierno de Macri para resolver esta presión cambiaria. Así lo entregó prácticamente en uno, y ahora se han ido para arriba los dos. Es decir que no estamos en una situación gravísima como cuando Cristina Fernández le dejó el gobierno a Macri, pero va para allá. O sea, van subiendo, no están bajando, van subiendo. Entonces hay que seguirlos, hay que seguirlos. No sabemos en qué momento se puede producir el crack, pero por el momento con esos números no se produce. Pero si estos números empiezan a trepar por encima de 2 el mes que viene, en enero, en febrero, va a ser momento de hacer la corrección. Bueno, esto lo dejamos para la discusión. Y para terminar, entonces, quería hacer una reflexión más profunda. Entonces, veamos cómo tenemos las perspectivas. Crecimiento bajo, o sea, para el 2020 negativo, pero el 2021 bajo, sin posibilidad de recuperar el empleo en forma importante, con inflación más alta de la que tenemos y con un dólar muy inestable en un sistema cambiario muy complejo. Es decir, que Argentina ingresa en el 2021 con una economía muy difícil. El mundo ingresa con una economía difícil, pero Argentina con una economía más difícil. Entonces, para terminar, y esta es la última filmina, hice una especie de análisis FODA. ¿Vieron lo que se hace en las empresas? Fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas. Bueno, a ver qué es lo que tiene la Argentina. ¿Qué oportunidades tiene la Argentina en este momento para poder resolver estos problemas? Bueno, el precio de los commodities están más o menos altos y se han quedado ahí, es decir, están en un nivel bastante aceptable. Las tasas de interés internacionales están bajas. El tipo de cambio real que tiene la Argentina está alto, alto con relación a lo que estaba 4 años atrás. Y hay lo que yo le llamo la paciencia obligada del Fondo Monetario. El Fondo Monetario nos tiene que dar una mano, no porque somos Argentina, sino porque somos su principal deudor. Entonces, los que están en el sistema financiero conocen el famoso dicho, que cuando vos le debes 100 pesos al banco, tenés un problema, pero si le debes 10 millones al banco, el banco tiene un problema. Entonces, esto le pasa al fondo. El problema del fondo es la Argentina. Entonces, tiene cierta paciencia para ayudarnos. Estos elementos son elementos que serían una oportunidad para Argentina, pero mientras Argentina no resuelva su problema interno, poco puede aprovechar de las tasas bajas de interés internacionales. Entonces, mucho no pesan. ¿Qué amenazas enfrenta Argentina? Brasil es un país inestable, a veces le va bien, a veces le va mal, salta mucho de recesiones a expansiones, el comercio mundial está debilitado, lo dijimos al principio, el mundo va a empezar a hacer políticas contractivas porque va a empezar a tratar de reducir las expansiones fiscales que ha hecho y reducir las expansiones monetarias que ha hecho. Entonces el mundo va a entrar en una fase, el mundo desarrollado, el mundo más normal, va a entrar en una fase de políticas contractivas, y si el mundo se contrae, nosotros no vamos a crecer mucho. Y además el fantasma del proteccionismo que mencionábamos al principio. O sea que estas son las oportunidades, amenazas. Dentro del FODA esto es lo que viene de afuera, ¿no es cierto? La oportunidad que tengo de negocio, la amenaza que tengo, y adentro, mirándome adentro, cuáles son las fortalezas y cuáles son las debilidades de Argentina. Las fortalezas son que tiene una deuda manejable por el momento, tiene una deuda que puede endeudarse cuando se termine de resolver el problema con el Fondo Monetario, podrá tener capacidad de endeudarse, tiene una amplia capacidad ociosa y un amplio desempleo. Ustedes me van a decir, pero ¿cómo va a ser fortaleza tener las empresas paradas y la gente desempleada? Bueno, porque cuando empujas un poco a la economía, la podés sacar sin tanta inflación, sin tanta presión inflacionaria. Y tiene una fortaleza que es un plan posible que sea blanqueado. O sea, si lo blanquea, eso va a ser una fortaleza. Si blanquea el plan, lo que hablábamos al principio. Pero claro, tiene enormes debilidades. Y este es el problema. Tiene un espacio fiscal y un espacio monetario muy chico. O sea, posibilidad de hacer política fiscal para sacar a la economía, casi nada, con el déficit fiscal que tiene. Al contrario, tendría que contraer.
¿Posibilidad de hacer política monetaria? Nada, tiene que contraer, porque tiene base retenida en el Banco Central. Tiene un sistema cambiario muy complejo, ya lo dijimos, tiene cepos, con eso no se crece, tiene instaladas las expectativas inflacionarias, o sea que para estabilizar la demanda de dinero hay que borrar las expectativas inflacionarias, pero las tiene instaladas en la gente. En cuanto la economía se empieza a reactivar, la gente empieza a subir los precios. Es decir, que están instaladas, sacarla de la cabeza de la gente es muy difícil. Tiene una situación de desconfianza porque no aparece el plan y tiene baja competitividad. Es decir, la productividad de la economía argentina es baja y los costos de producir en la Argentina son muy distintos a los costos de producir en otros países. Para colmo de todo eso, tiene un gobierno debilitado que entra en un año electoral. En el 2021 se renueva el Congreso y si este gobierno pierde fuerza en el Congreso, es muy probable que pierda en el 2023. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el gobierno va a hacer todo lo que haga va a ser encaminado al cortísimo plazo, a octubre del 2021. Eso es lo que le interesa. Otra cosa la dejará para después, como siempre nos tienen acostumbrados todos los gobiernos. Entonces, es un año difícil, no solo por todas las debilidades que ya tenemos, sino porque al ser electoral se le agrega una debilidad adicional. En ese panorama, entonces, se tiene que mover la Argentina y vamos a hacer rápidamente un par de perspectivas, de números. Estos son los números que yo proyecto para el 2020. Después ustedes los pueden mirar un poco más tranquilos, pero lo que llama la atención es tener una recesión tan fuerte con una inflación tan fuerte. O sea, ese cuadro de esta inflación tan marcado. Y también lo que llama la atención es que si la emisión bruta de dinero llega a 105%, ¿cómo tenemos nada más que 38% de inflación? Es la emisión retenida que les decía recién. ¿Y qué pasa en el 2021? Bajo el escenario de que no hay rebrote. Bueno, el crecimiento, ya lo dijimos, no va a compensar lo que se perdió. La inflación va a ser más alta, con 40 por ahí me estoy quedando un poco corto, pero lo dejamos ahí. ¿Por qué? Porque estoy suponiendo que no va a haber emisión el año que viene, cosa que es bastante difícil. O sea que mientras acá empecemos a poner un numerito más grande, acá vamos a tener un numerito más grande. La recuperación del desempleo, pobre, la recuperación de la pobreza, muy poca, y la recuperación del déficit, sí, porque este crecimiento reactiva la economía, reactiva la recaudación y probablemente le descuente algunos puntos al déficit fiscal. Pero -5 es un déficit fiscal enorme. O sea, con -5 no podemos pagar la deuda, tenemos que reestructurar de nuevo dentro de 2 años, cuando se nos cumpla el periodo de gracia. Es decir, que hay que corregir. Conclusión, un año muy malo. En el mundo fue un año malo, en Argentina fue muy malo, y un año muy mediocre el año 2021, sin rebrote. Si hay rebrote, estos números tendrán que corregirse lamentablemente para mal. Bueno, con esto termino y escucho entonces los comentarios o las preguntas que ustedes quieran realizar. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias Alejandro, muy interesante la charla. La verdad es que, bueno, más allá de las variables y los números que no son muy alentadores, es bueno tener un poco de perspectiva para ver cómo encaramos las decisiones para el 2021 y cómo siguen las empresas en esta situación tan difícil. Algunas de las preguntas, sí, claro, lo que más impacta es la incertidumbre que hay, y como decías, todo esto si no hay un rebrote. Y creo que, bueno, también está esa incertidumbre que no podemos manejar desde la parte económica ni política, que esperemos que la vacuna haga efecto y no volvamos a tener un año como el 2020. Algunas de las preguntas que me han llegado es, sabemos que, bueno, la devaluación es inevitable, ¿no? Pero ¿vos crees que va a seguir el sistema de Crowley-Peck o, digamos, que van devaluando así de a poco a medida que la inflación va aumentando, o que inevitablemente va a tener que haber un salto en devaluación porque la brecha cambiaria justamente la quieren disminuir? ¿Cómo pensás vos que van a realizarlo? Bueno, cuando la gente en general, cuando en estos días o en estas semanas está hablando de devaluación,
yo entiendo que está hablando de una devaluación fuerte, porque devaluación tenemos todos los días, ¿no es cierto? Está habiendo una devaluación diaria que cuando vos la acumulás en el mes, se junta un número. Hace un par de meses teníamos 60 de tipo de cambio, ahora tenemos 87, o sea que en realidad se va devaluando la moneda poco a poco. El tema de si se viene o no se viene una devaluación fuerte, que es lo que la gente teme, es que hay que mirar esos números macro que yo estaba presentando, y esas relaciones macro son las que hay que mirar de cerca, porque esas son las relaciones que nos van a dar la pauta. Esas son las relaciones, por ejemplo, que a mí me hacían decir que no íbamos a una hiper con el tipo de cambio de 196, porque era una burbuja, digamos, era un tipo de cambio que no se condecía con estas relaciones. Entonces, lo que yo creo que si estas relaciones permanecen más o menos estables, podemos convivir con una brecha que se vaya cerrando de a poquito a través de un crawling peg, o sea que prácticamente no se cierre nunca, y estemos todo el año 2021 sin devaluación. Alberto Fernández no quiere devaluar, sin devaluación, y entonces, pero la economía parada. Si esos numeritos empiezan a cambiar, yo al que más le tengo miedo que cambie es al aumento de la base monetaria, que me haga que el tipo de cambio implícito, ¿se acuerdan? Ese tipo de cambio que se estaba separando del oficial, se fuera cada vez más para arriba, ahí tengo temor y creo que la devaluación se viene. O sea que en realidad, ¿qué les quiero decir? Así como estamos, no están dadas las condiciones para que sea inevitable una devaluación. Pero si esto se profundiza en vez de corregirse, dentro de 2-3 meses probablemente sí. Y cuando nombraste el tema del déficit para el 2021, hablaste de un 5%. ¿Cómo pensás que van a financiar este déficit? ¿Van a seguir emitiendo deuda localmente? ¿Crees que es viable esa colocación que siga, digamos, tirando la pelota para adelante? ¿Cómo lo ves? Sí, yo creo que va a haber un mix bastante diverso. Probablemente hay alguna financiación del Fondo Monetario. Acuérdense que el Fondo Monetario nos quedó debiendo una cuota. Nosotros decimos nos quedó debiendo, como si tuviera la obligación. Sí, sí. Nos quedó debiendo una cuota que le había prometido a Macri. Bueno, se está tratando de que eso entre dentro de la discusión, pero lo que pasa es que si entra, la condicionalidad va a ser más fuerte. Está visto que hay posibilidades de endeudarse en el mercado interno, o sea, en el mercado de pesos, pero a tasas bastante altas. La última licitación que se hizo de bonos dólar link cerró con tasa cero de interés. O sea que la gente está apostando a la devaluación, apostando a que van a ganar por capitalización y no por tasa. Entonces, se puede colocar deuda, pero a alta tasa, y es chico el mercado. Y la tercera pata va a ser la emisión, sin duda. Sin duda que para financiar 5% hay que emitir. O sea, no hay que emitir todo, pero por lo menos 2 o 3 puntos hay que emitir. Y ese es el problema que vamos a seguir llevando. Correcto, porque ahí aumentaría la inflación esperada, Claro. Que algunas consultoras incluso lo estiman cerca del 50%. Cerca del 50%, exactamente, sí. Cerca del 50%. Una pregunta que han hecho también acá en el chat es: ¿cuál crees que fue el impacto de la niña sobre la cosecha gruesa durante el primer cuatrimestre? O sea, ¿cuál va a ser, digamos, el impacto sobre el cuatrimestre del 2021? Y bueno, eso no lo tengo, digamos, no tengo ese impacto, pero me parece que va a tener impacto. Se está hablando de un año difícil para el 2021, en donde las exportaciones no van a ayudar como han ayudado en otros años. Bueno, ustedes saben que el hecho de decir que las exportaciones van a influir sobre el tipo de cambio tiene varios pasos, porque primero hay que concretar la exportación, después hay que liquidar los dólares, es decir, hay todos unos pasos que a veces se corta en el momento de la liquidación. Pero creo que ahí sí no tenemos tan buenas noticias para el 2021 en materia de exportaciones, de soja sobre todo. Ok, bueno, muchas gracias, Alejandro. No sé si hay alguna otra pregunta, pueden escribirla, o si no, bueno. Agradecemos a todos los participantes, a vos, Alejandro, por este tiempo, muy clara la exposición. Bueno, muy bien, muchas gracias. Y bueno, agradecemos a todos por estar presentes durante toda la charla y esperar hasta su finalización. Y también a los auspiciantes, que es el IAEF Nacional y AOSDE, y al IAEF por darnos esta oportunidad de escuchar de la mano del licenciado Alejandro Trapé cuáles son las perspectivas para el año que viene.
Así que les agradecemos y Muchas estamos gracias. en contacto en la próxima charla. Gracias por la invitación. Muchas gracias. Buenas tardes.